Bien, 23:42, último bloque de Circo Romano aquí en radioarroba.com. Y a veces pienso cosas que no tienen mucho que ver con el programa en sí, pero que terminan desembocando en alguna columna, ¿no? Muchas veces voy uniendo pensamientos que no tienen mucha forma radial, pero terminan desarrollando relacionándose con algún caso o con alguna historia que me termina resultando interesante. Y pensaba en las primeras épocas, los primeros recitales a los que yo empecé a ir hace 15, 18 años más o menos. Y lo común que era escuchar, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía, o algún cantito que recordara a Walter Bulacio, que hoy ya no es para nada común fuera de lo que es un show del Indio Solari y tal vez de Sky Bailinson o de La Renga, ¿no? Después también hubo algún cantito con el que por ahí no estoy tan de acuerdo, que habla de matar un rati para vengar a Walter, por ejemplo, que ya es algo más vengativo de alguna manera, pero que sí es importante, me parece, recordar esta historia, porque hay mucha gente que fue entrando en ese circuito de shows, en ese ambiente, y por ahí no conoce la historia de lo que sucedió con Walter Bulacio y ya no es tan frecuente que se lo recuerde. Y es una triste historia que tiene que ver con el ámbito de primero de la violencia policial, y segundo que está relacionado indirectamente con la cultura de nuestro país, porque sucedió en un show de rock. No es el rock el culpable, esto quiero que quede bien claro, pero si bien también con los años hemos tenido lamentablemente también otros casos como el de Rubén Carballo en la Vuelta de Viejas Locas, o Ismael Sosa en un show de La Renga en Rumipal, no es el de Walter Bulacio el único caso, pero sí ha sido uno muy emblemático. Y es importante recordar este tipo de historias y saber que lamentablemente se han repetido. Vamos a trasladarnos al 19 de abril de 1991, día en que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocaban en el Estadio Obras Sanitarias, donde habían desembarcado 2 años antes, luego de atravesar el circuito under y de que comenzaran a quedarles chicas algunas salas como Cemento y Palladium. Para entonces tenían publicados 3 discos: Gulp, Octubre y Bang Bang, Un Bayón para el Ojo Idiota y Bang Bang Estás Liquidado, eran 4. Y a ver, se publicó también mucho material pirata de Los Redondos, pero discos oficiales eran estos. Walter Bulacio tenía entonces 17 años y trabajaba como caddy en el campo municipal de golf, con el propósito de financiar su viaje de egresados a Bariloche. Iba al Colegio Nacional Rivadavia en el turno tarde, salió desde Aldo Bonzi para ver por primera vez a su banda favorita, intentó conseguir su entrada en boletería pero estaban agotadas. Lo detuvo la policía en la puerta del estadio cerca de las 21:30 y con el comienzo del show de Los Redondos lo subieron a un colectivo de la línea 151 dispuesto por el operativo policial. Lo llevaron por averiguación de antecedentes a uno de los calabozos de la comisaría número 35. Hay versiones de que fueron cerca de 100 los detenidos, pero en el libro de la seccional a cargo de Miguel Ángel Espósito figuraban 73, entre ellos 11 menores de edad. Hay que decir que la ley del patronato de menores prohíbe esas detenciones si es que no interviene un juez. En las paredes de ese calabozo, el calabozo de menores, alguien escribió: "Caímos por estar parados". A la mañana siguiente solo 3 menores permanecían en la comisaría, el resto había sido retirado por sus padres, pero a la familia de Walter no le habían comunicado sobre la detención. Esa misma mañana, Bulacio, tras haberse descompuesto en la comisaría, era ingresado con muchos golpes en el hospital Pirovano y el diagnóstico fue traumatismo de cráneo. Como no funcionaba el tomógrafo, lo trasladaron al Fernández. Cuando el médico le preguntó quién le había pegado así, la respuesta fue la yuta. El 21 de abril fue trasladado al Sanatorio Mitre con una ficha que decía: golpes faciales varios de 36 horas de evolución. Murió el 26 de abril, una semana después del operativo, a causa de un aneurisma no traumático según las actuaciones.
La autopsia reveló que sufrió golpes con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. Lo habían torturado, básicamente. El 2 de mayo, los padres de Walter se presentaron como querellantes y 20 días después se unificaron las dos causas. Hasta el momento se venían investigando por separado la muerte de Bulacio y la detención de menores, y entonces se tomaron más de 200 declaraciones a testigos. Vamos a hablar ahora de Miguel Ángel Espósito, el principal acusado de la muerte de Walter Bulacio. En mayo de 1991, el comisario fue procesado por el juzgado de menores número 9 por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Declaró que apresó a mayores y menores de edad por estar aglomerados en las inmediaciones del estadio sin causa justificada. Al año siguiente, la fiscal pidió su sobreseimiento y que se archivara la causa. Poco después se le dictó prisión preventiva por privación ilegítima de la libertad, más un embargo de 90.000 pesos. Su defensa apeló, lo sobreseyeron provisoriamente de los demás delitos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la prisión preventiva porque Espósito podía, esto entre comillas, no cito textual, Espósito podría no saber que sus acciones eran inconstitucionales. Bueno, el muchacho no sabía. Vamos a hablar también de Fabián Silva, un ex policía que declaró en 1995 desde la cárcel de de Caseros, en la que cumplía condena por robo a mano armada. Había dejado la fuerza porque sus compañeros lo hostigaban, según dijo, por negarse a defender a su jefe, el comisario Espósito, quien era señalado como la persona que golpeó a Walter Bulacio. Se ordenaron declaraciones, careos y pericias caligráficas para confirmar sus dichos, que finalmente fueron calificados como poco sólidos. No lo ayudó su condición de convicto, digamos. La defensa consideró sus palabras como un mamarracho jurídico y fue apartado de la causa. En 2001 le dijo a la revista Rolling Stone: no volveré a hablar del tema ni siquiera por $1.000.000. La carátula pasó de torturas seguidas de muerte, propuesta por la querella, a privación ilegal de la libertad reiterada en 73 oportunidades, agravada en una de ellas, y ninguno de los cerca de 50 jueces que intervinieron consideró la primera opción, que es la de torturas seguidas de muerte. Espósito solo enfrentó a la justicia por el cargo de privación ilegal de la libertad calificada. Fue condenado recién en 2013 y 22 años después del crimen a 3 años de prisión en suspenso sin aplicación efectiva. El argumento de la defensa fue que la policía actuó por aplicación del Memorando 40, una reglamentación interna que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la justicia en el arresto de un menor de edad, y que fue derogada luego de este caso. Espósito ni siquiera asistió al juicio y su cara fue proyectada en la sala mediante un sistema de cámaras. Le habían dado ese privilegio por estar enfermo. En sus últimas palabras agradeció a los jueces por haberlo cuidado y protegido durante el proceso. En septiembre de 2016 se consideró cumplida la pena. El padre de Walter murió sin obtener justicia y su madre tuvo grandes problemas psíquicos que le impidieron asistir al juicio. María Ramona Armas de Bulacio, la abuela de Walter, fue la abanderada en la búsqueda de justicia. Solía reiterar que sufría cuando escuchaba la música de Los Redondos y que se habían hecho famosos con su nieto. También que aprendió a luchar cuando la policía lo mató. Murió el 5 de octubre de 2014 a los 85 años tras luchar contra una larga enfermedad. Tamara Bulacio, la hermana de Walter, acompañaba desde niña a su abuela en las marchas. Ella no llegó a conocerlo porque nació 2 años después del asesinato. Dijo luego de la condena que podríamos considerar un logro que le hayan dado 3 años a Espósito teniendo en cuenta lo que pasó durante el proceso judicial. Pero nos hubiera gustado que fuera preso. Preferíamos que sufriera algo de lo que tuvimos que sufrir nosotros como familia. A Walter nada nos lo puede devolver, pero verlo preso a Espósito hubiera sido alcanzar un poco de justicia. Hay varias canciones que se refieren a esta causa, como por ejemplo Ayer soñé con Walter de Fito Páez, que fue grabada por Fabiana Cantilo, Gatillo Fácil de Flor de Piedra, Venganza del grupo chileno Los Miserables, Walter de Resistencia Suburbana y Arde Buenos Aires de los Fabulosos Cadillacs. Y por otro lado hay otras
cuestiones que nos recuerda la causa de Walter Bulacio, que el 28 de abril de 1996 se reunieron en Parque Rivadavia 40.000 personas en un festival por Walter Bulacio, en el que Marcelo Escalera murió en una pelea entre skinheads y punks antes de los recitales de 2 minutos y la renga. Los Redondos evitaron referirse al tema Walter Bulacio y hasta el 2000, año de sus shows en la cancha de River, priorizaron el interior del país para realizar sus presentaciones, más allá de los conciertos que dieron en Huracán en 1993 y 1994. Recién en el 2000 el Indio Solari dijo algo al respecto arriba del escenario, cuando dedicó Juguetes Perdidos a los redonditos que nos miran desde las plateas más altas, dijo textualmente. Y en la cancha, en el estadio de Montevideo, el Centenario de Montevideo, cuando presentaron Momo Sampler, mencionó también que se cumplía más o menos para esa fecha un nuevo aniversario de la muerte de Walter Bulacio. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a pagar $350.000 a la familia Bulacio por considerar que Walter sufrió una detención ilegítima. Así que, bueno, el culpable de la muerte de Walter Bulacio, el comisario Miguel Ángel Espósito, ni siquiera estuvo presente en las audiencias que le dieron solamente 3 años de prisión no efectiva, y eso es lo que sucedió con la causa de Walter Bulacio. Una vergüenza, creo yo, por donde se la mire, un hecho completamente lamentable y lamentablemente repetido en este país muchas veces. Sí, que ahí, bueno, no habían pasado demasiados años de la vuelta de la democracia, pero la verdad es que los abusos policiales los vemos incluso hoy en día, que ya la democracia está muy madura, y igualmente hay casos muy resonantes y graves de este estilo. Sí, por supuesto. Lamentablemente todo el tiempo nos enteramos de algún caso de violencia policial, gatillo fácil y un montón de cosas que se ven a diario y que son muy tristes. Claro. Y aparte, bueno, el tema de que llevó 23 años para tener justicia y que en cierta forma fue moderado la condena. Sí, repetimos, el padre de Walter Bulacio murió sin conocer, entre comillas, la justicia que se hizo. La madre de Walter Bulacio tuvo grandes problemas psíquicos. La abuela se cargó la visibilización de la causa al hombro. Claro. Ahí vamos viendo en nuestro streaming varias imágenes en las que la abuela de Walter apareció varias veces, y vimos también una foto del comisario Espósito, que también elegí que se vea la cara de este muchacho, que es, repetimos, el culpable de la muerte de Walter Bulacio. Hay varios documentales, hay cosas para ver en internet al respecto. Quiero agradecer a 2 personas, como siempre, a Víctor Ribnikov, que es quien me ayuda con los flyers y que se interesa mucho en esta columna, y también a Mechi Gómez, que ha participado alguna vez de este programa y me contactó de casualidad cuando se enteró que iba a hacer, cuando de casualidad vio que iba a hacer esta columna, en realidad, mejor dicho, y me comentó que había estudiado a fondo bastante este caso, y me pasó un poco de material que me ayudó a mí a ordenar un poco los hechos, y no quería dejar de mencionarlo y agradecerle, así que a ambos les mandamos un abrazo grande. Vamos a escuchar una de estas canciones que mencionaba, que hablan de lo que sucedió con Walter Bulacio. Elegí entre estas 5 la de los fabulosos Cadillacs, Arde Buenos Aires. Vamos a escucharla, enseguida regresamos y ya nos despedimos